Primero saludarlos a todos, buenos días, comentarle que esta temática, como decía la directora, es importante mencionar. Esto es una presentación solo para reforzar algunas ideas que queremos presentarles, tanto como representantes del área de calidad de vida, pero también como representantes del comité que tenemos acá en el establecimiento de Valls, ¿ya? Primero quería comentarles y recordarles que nosotros tenemos un manual que se actualizó, donde se evidencian lo que es las conductas de violencia en el trabajo, acoso laboral y acoso sexual, más conocido como VALS, ¿ya? Esto, si se fijan, la fecha de la resolución dice 31 de julio porque la promulgación de la ley Karim fue a contar del 1 de agosto. Por lo tanto, todas las instituciones públicas y privadas le pidieron actualizar los manuales que antiguamente hablaban del maltrato laboral. ¿Se acuerdan que antes hablábamos harto de maltrato? Ya, ahora la normativa cambió y ahora hablamos de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Esta resolución que yo les traigo como ejemplo es para mostrarles que este manual es un manual transversal que aplica a la dirección del servicio de salud y a todos los establecimientos de la red. Es decir, todos los pasos que se hacen en este manual aplican tanto para el Hospital de Peñaflor, de Melipilla, el San Juan de Dios, el Félix Bundes, el Talagante, etc. Ahora, en este manual habla específicamente, y es la función que yo hoy día les voy a comentar, cuál es la función de los receptores de denuncias VALS. Ya todos los establecimientos de la red tienen que tener receptores de denuncia VALS, que antiguamente habían 1 o 2 personas, pero ahora con la promulgación de la ley se nos pidió explícitamente que los establecimientos tuvieran más de 2 personas. ¿Ya? ¿Cuáles son primero las funciones que tiene cada receptor de denuncia? Es canalizar la denuncia, es decir, recibirla. Cualquier persona que quiera hacer una denuncia VALS tiene que saber con quién dirigirse para dejarla por escrito o con quién dirigirse para recibir orientación respecto al procedimiento. Ya, la función de nosotros en este caso es una función canalizadora y nosotros, que esto también es importante recalcarlo, nosotros como receptores de VALS no emitimos juicio respecto a la denuncia. Ya nosotros como receptores no nos pronunciamos si lo que ustedes están viviendo es acoso o no es acoso. Nosotros tenemos un rol bien concreto que es recibir la denuncia, estar a disposición de ustedes para orientarla, entregarles todo el material disponible que hay de esta temática y poder canalizarlo a la autoridad máxima del establecimiento, que en este caso es la directora del hospital. Es una función que a nosotros se nos atribuye por resolución y que todos los hospitales tienen formados y definidos ciertos receptores. Aparte de orientar sobre el procedimiento, lo que nos piden es que todos los receptores tenemos que dejar un registro de la denuncia, que ese registro después nosotros lo vamos haciendo los seguimientos con el departamento jurídico del establecimiento y tenemos que entregarles una copia de recepción de denuncia al denunciante. ¿Ya? Antiguamente, cuando hablábamos de maltrato con el manual antiguo, no había que entregarles un comprobante, pero ahora con la promulgación de la ley, la actualización del procedimiento es que cada funcionario, si hace una denuncia VALS, nosotros los receptores tenemos que entregarles un comprobante de la denuncia. ¿Ya? Lo otro que nosotros tenemos por normativa es el plazo. Es un plazo también que está estipulado de forma legal, que nosotros tenemos 24 horas para entregarle a la máxima autoridad la denuncia. ¿Qué es lo que ocurre acá en Talagante? Que nosotros, todos los receptores, cuando nos llega una denuncia, nosotros de forma inmediata dejamos de hacer lo que estamos haciendo y subimos la denuncia a la dirección. ¿Ya? Estas funciones están respaldadas, como les decía, en el manual interno que saca el servicio de salud. En esto me gustaría preguntarles si ustedes saben quiénes son los receptores de denuncias VALS de este establecimiento. ¿Alguien conoce a los receptores? ¿No? Ya, hay muchas personas que dicen que no los conocen. Aparte de eso, con la promulgación de la ley, salió una normativa que le instruye desde la superintendencia a todos los organismos que establecen el tema de la ley 16.744, es decir, la superintendencia le exige a todas las mutualidades, a la mutual de seguridad, a la H, al ISL, que sí o sí en estos casos de denuncias se tenga la opción de activar una atención psicológica temprana. ¿Por qué es una opción? Porque es algo voluntario. Cuando nosotros como receptores recibimos un funcionario y está afectado emocionalmente, ahora por normativa podemos activar la atención psicológica temprana. Y esa atención psicológica temprana se coordina con la mutual de seguridad y ahí es un psicólogo o un psicóloga clínico que se conecta con el funcionario y le hace la primera intervención, que muchas veces es una intervención más difícil porque obviamente el denunciante está afectado por la situación que está viviendo.
Les preguntaba por los receptores, porque hoy día quisimos traerles ya concretamente una foto de cada receptor de las denuncias falsas. ¿Ya? Para los que no sabían que existen receptores de denuncia falsa acá en el hospital, comentarles que las áreas que están involucradas en esto, primero es gestión de personas, con Álvaro, que está acá presente como receptor. Para que lo conozcan. Está Natalia Santi como encargada de bienestar. Está el José Bahamonde como encargado de salud ocupacional. Está la Nayera, que hoy ya está conferido legal, pero ella es la figura de oficina de parte, y que le habla Camilo como encargado de calidad de vida. ¿Por qué es importante mostrarle quiénes son los receptores? Porque cuando se promulgó la ley actualizada en el manual, se agregó la figura de oficina de partes. ¿Por qué? Porque hay funcionarios que no quieren ir a ninguno de los receptores y prefieren llevar la denuncia directamente a la dirección. ¿Ya? Más adelante les van a mostrar un resumen del manual de denuncia, donde se les va a explicar cómo uno entrega la denuncia, cómo se gestiona y todo. Pero lo importante de esto es mostrarles que nosotros como receptores tenemos que entregar en un sobre cerrado la denuncia de ustedes, pero fuera del sobre va un memorándum, que es un formato general, donde les quise marcar en rojo lo que nosotros informamos, lo que recibe en el fondo oficina de parte, que es el nombre del receptor de la denuncia, cuál es el cargo que tenemos y que va dirigido a la directora del establecimiento informándole que con fecha tanto hemos recibido una denuncia, y nosotros también ponemos explícitamente de qué es la denuncia, si es una denuncia por acoso laboral, si es una denuncia por acoso sexual o si es una denuncia por violencia en el trabajo. ¿Ya? Esto está marcado dentro del manual, por lo tanto se cita el manual del servicio, y eso es lo que se le entrega a la directora en el sobre cerrado. Algunas consideraciones que es importante que sepan. Los receptores de denuncia VALS, como sale ahí, nosotros somos notificados ahora cuando la directora del establecimiento acoge o desestima una denuncia. ¿Ya? A nosotros nos llega un correo electrónico indicándonos cuál es la resolución de la directora frente a una denuncia de acoso. ¿Ya? Esto es importante porque notifican al receptor, al denunciante y al denunciado. Y por último, contarles que nosotros como receptores de denuncias VALS no sabemos quiénes son los fiscales, porque nuestra labor es canalizadora. Nuestro rol termina cuando le entregamos la denuncia a la máxima autoridad, pero no sabemos en el fondo quién es el fiscal que se designa y en qué estado está, tanto en la investigación sumaria como en sumaria administrativa. ¿Ya? ¿Por qué se los comentamos hoy día? Porque hay muchos funcionarios denunciantes que se acercan a los receptores a preguntarnos en qué estado está su denuncia. Y ahí es importante decirles que los denunciantes se pueden dirigir al departamento jurídico a preguntar directamente en qué estado está su caso. Comentarles que el manual de denuncia tiene un formato y un anexo que es la forma en cómo ustedes tienen que hacer la denuncia de acoso. Acá es importante, por eso les quise traer el formato, porque es un formulario tipo que también fue modificado. La vez anterior aparecía la primera parte de la identificación de la persona, quién denunciaba, el denunciante y el denunciado, pero ahora se le agregan preguntas específicas. Y esto es importante porque esto orienta también al denunciante a que en el relato que redacte pueda ser lo más concreto posible según las preguntas que le están haciendo. ¿Ya? Antiguamente estaba la primera parte donde se pedía quién eran los datos, pero después era un relato abierto. No te hacían preguntas específicas del hecho. Pero acá te preguntan directamente si tienes también testigos, porque también hay una parte donde uno puede informar cómo acredita su denuncia, si tiene testigos, si tiene respaldo, si tiene correo electrónico, etc. Por eso es importante que ustedes como funcionarios sepan que existe un formulario primero, que ustedes, si bien un funcionario puede hacer una denuncia por un correo electrónico, pero la idea es que nosotros como receptores entregarle a ustedes el formulario, cosa que ustedes sepan que hay preguntas bien concretas, bien específicas que puedan orientar el relato para que no quede como un comunicado general o como con características muy transversales. La idea de esto es que sea lo más concreto posible para que la autoridad máxima, cuando vea la denuncia, pondere los hechos, revise con la asesoría jurídica, puedan determinar en el fondo si aplica o no para algún tipo de investigación. Esto es lo que les comentaba al principio, el comprobante también es una modificación que se hace a contar de lo de la ley Karim. Nosotros como receptores tenemos que entregarle al denunciante una copia de la recepción de esta denuncia. Una copia queda para la persona, para el denunciante, otra copia queda para nosotros como receptores. ¿Ya?
Ahora, para finalizar, me gustaría comentarles cómo reforzar que en los establecimientos de la red, uno de los hospitales que ha instaurado una práctica, que es una iniciativa local de Talagante, es la creación de un comité asesor en materia de violencia en el trabajo, acoso laboral y acoso sexual. Y este comité se compone con distintas personas, está el equipo directivo completo, pero también está el área de nosotros de calidad de vida, salud ocupacional, está bienestar y también están los representantes de género de acá del establecimiento. ¿Saben quiénes son los representantes de género acá en el hospital? No. Ya, una representante es Alexandra, que es la psicóloga del psiquiatría de enlace. Ya, ella es una representante de género y su roga Natalia como encargada de bienestar y servicio social. ¿Por qué? Porque con la promulgación de la ley aquí pidieron que todas las investigaciones, todos los procedimientos, los planes comunicacionales, todos vengan con la perspectiva de género. Entonces es importante el rol que tiene Alexandra para que obviamente esa perspectiva pueda estar dentro de todo lo que realizamos como comité. Y por último, contarles que este comité no solo se reúne, y acá quiero hacer una aclaración porque me han preguntado si el comité de base del establecimiento revisa denuncias. Y la verdad es que eso tenemos que ser bien categóricos y decir que no. El comité de base es un comité asesor para desarrollar, por ejemplo, políticas, procedimientos, difundir información, pero no revisa casos, no revisa denuncias, no lee escritos que ustedes hayan entregado, porque eso va por el flujo que establece la normativa. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Me voy a devolver a la foto. Ahí, la foto. ¿Ya? La idea de esto es que ustedes también puedan distinguir en su equipo de trabajo que existen los receptores. Por eso no digo, si alguna persona no quiere ir a alguno de nosotros, también tiene la opción de subirla directamente a la oficina de parte. Y hay muchos también que nos han pasado, que hemos conversado, que primero se acerca, por ejemplo, su representante gremial, y su representante gremial, como también es parte del comité asesor en materia de PALS, los representantes gremiales también le explican a los funcionarios quiénes son los receptores, dónde pueden recibir la orientación. Buenos días, para los que no me conocen, mi nombre es José Miguel Mamonte, soy el encargado de la unidad de salud ocupacional y como les mencionaba hoy día vamos a hablar específicamente de la ley CAI, ley 21.643, y vamos a hablar del manual de procedimiento de esta ley. Como decía Camilo, indicarles que el manual de procedimientos es un documento que pertenece al servicio, ¿ya? Es de autoría del Servicio de Salud Metropolitano Occidente del Departamento de Jurídica. ¿Ya? Nosotros, en este caso yo en particular, tuve la función de realizar un resumen, ¿ya?, de este manual. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de conocer. El manual es un manual que tiene prácticamente 100 páginas, ¿ya? Entonces no es amigable a la lectura, hay muy poca gente que lo conoce o que lo ha podido leer detalladamente. En esta ocasión tuve la misión de poder resumirlo, ¿ya?, y tiene actualmente solamente 40 páginas, ¿ya? Entonces se resumió a más de un 50% de su origen, ¿ya?, por decirlo de alguna manera. En un 95% es exactamente el mismo, ¿ya? Solamente tiene pequeños cambios que hacen referencia a nuestra naturalidad como establecimiento en sí, ¿ya?, a ciertas preguntas que nosotros las trajimos al hospital de Talagante. Entonces, dentro de la presentación del día de hoy vamos a ver un marco legal, los principios básicos que rigen el conocimiento, un marco conceptual, el alcance del procedimiento. Vamos a ser muy enfático y muy detallado en cada uno de los pasos que ustedes tienen que considerar al momento de hacer una denuncia y al momento en que esta se investiga. Entonces, el marco legal, la ley CAI, que se lo voy a leer textual, es la ley, el nombre todos la conocemos como ley CAI, pero en un curso que mencionaba la directora, la que se hizo hace 2 semanas atrás, nosotros aprendimos que las leyes no tienen nombre, ¿ya? Por decirlo de alguna manera, es así que se llama ley CAI, así se popularizó, ¿ya? Pero es la ley que modifica el Código de Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, ¿ya? Esta ley fue promulgada el 5 de enero de 2024 y se publicó en el Diario Oficial el 15 de enero del mismo año, ¿ya? Y entra en vigencia el 1 de agosto del 2024. Luego tenemos los principios básicos que rigen el procedimiento. Son 12 principios básicos y yo se los voy a explicar brevemente en qué consiste cada uno, ¿ya? En primer lugar tenemos la perspectiva de género. Acá lo importante es hacer una separación entre sexo y género, porque se suele confundir mucho. Sexo es una diferencia biológica entre el hombre y la mujer. Género es una diferencia cultural entre lo femenino y lo masculino, ¿ya? Para que lo tengamos claro. Por eso hay que tener una perspectiva de género, como bien lo mencionaba Camilo, de no discriminación. Inmediatamente
Lo vinculamos con el segundo principio, que es la igualdad y la no discriminación. ¿Ya? No hay que tener una discriminación, sea esto por su etnia, por su sexo, por su género, por su condición socioeconómica o su condición política, etc. ¿Ya? Eso lo recalca mucho. En tercer lugar, tenemos la no revictimización o no victimización secundaria. ¿Ya? Esto hace énfasis especialmente en nosotros que tenemos la función de receptores, que como decía Camilo, nosotros no nos tenemos que involucrar directamente en la denuncia. Es decir, no tenemos que realizar preguntas a la persona como para que ésta se vuelva a poner en una situación de volver a victimizarse, ya que no lo vaya a llevar otra vez a la situación que él está denunciando, ya, para que lo tengamos claro. Habla de la confidencialidad, ya. La denuncia y el procedimiento en sí tiene que ser absolutamente confidencial desde el momento en que nosotros recibimos la denuncia, el momento en que la directora abre el sobresellado y la lee, y en el momento en que se designa un fiscal si esta denuncia es acogida. Ya todo se tiene que llevar confidencialmente y no se puede entregar ningún tipo de información que vaya a entorpecer la investigación. Ya habla de la imparcialidad. Ya tiene que ser absolutamente imparcial y objetivo. ¿Ya? No tienen que haber conflictos de interés de por medio, ¿ya? Yo no sé si ustedes han estado en un proceso administrativo o han sido interrogados en un proceso administrativo, pero la primera pregunta que uno le hace es si uno tiene un inconveniente con que la persona que te esté entrevistando sea el fiscal. Entonces, por eso esto tiene que ser muy imparcial. Habla de la celeridad. Más adelante les voy a hablar de los plazos que tienen los procesos administrativos, pero esto principalmente menciona en que la investigación o el proceso no se puede retrasar sin algún motivo, ¿ya? Obviamente las investigaciones se suelen retrasar, pero estas tienen que ser absolutamente argumentadas, ¿ya? Hay que tener un motivo de peso del por qué se está retrasando, ¿ya? Luego hablamos de la razonabilidad, que está absolutamente ligada con la imparcialidad, que las sanciones que se pueden llegar a tomar tienen que ser absolutamente razonables, ¿ya? Y tiene que concordar con la supuesta falta que la persona se le está sancionando, ya no tiene que ser desproporcionada, por decirlo de alguna manera. Habla del debido proceso, ya que el proceso tiene que regirse bajo los estándares que la ley establece, ya que tiene que haber un conducto regular, que tiene que todo documentarse, ya a través de un documento, porque todo eso en algún momento se puede llegar a ubicar. Colaboración. El fiscal tiene todas las facultades para solicitar cualquier información que él necesite para la investigación, y nosotros como funcionarios públicos estamos obligados a prestar la declaración, si así el fiscal lo requiere. ¿Ya? Habla de la responsabilidad en todo el proceso, ya desde que uno denuncia, porque también se lo voy a explicar más adelante, si se llega a comprobar que nosotros realizamos una denuncia infundada, también esto puede tener consecuencias. Se los voy a explicar más adelante. Habla de que los últimos dos tenemos la debida diligencia y la no victimización secundaria. Acá hablábamos del debido proceso, que es como todo lo documental, por decirlo de alguna manera. La debida diligencia habla del proceso en el sentido de que todo sea diligente y que las personas sean las apropiadas que estén involucradas en el proceso, ya que tengan tanto sus competencias técnicas, tipo de cosas. Y la no victimización secundaria, la diferencia con la no revictimización es que acá esta está absolutamente dirigida hacia la recepción de la denuncia, nosotros como recepcionadores. Esta ya habla cuando uno está inserto en el proceso en sí, ¿ya? Para que lo tengamos claro. Luego ya pasamos al marco conceptual y nos vamos de lleno a las definiciones, ¿ya? En primer lugar tenemos acoso laboral, se nos voy a leer textual la definición. Toda conducta que constituye agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro y otros trabajadores por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada y que tenga como resultado para él o los afectados un menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. ¿Ya? Tenemos requisitos para la configuración del acoso laboral. En primer lugar, el primer requisito que ustedes pueden ver es que la conducta debe consistir en agresión o hostigamiento ejercida por cualquier medio, ¿ya? Sea de manera personal, sea vía correo electrónico, sea vía WhatsApp, por cualquier medio, el medio que ustedes se imaginen. La conducta se debe manifestar una sola vez o en forma reiterada. Basta con una sola vez, ¿ya? Para que lo tengamos claro. Y por último, que la conducta debe ocasionar su menoscabo, maltrato o humillación, o bien amenazar o perjudicar la situación laboral o sus oportunidades de empleo. Tenemos tres tipos de acoso laboral. En primer lugar tenemos el acoso laboral vertical, que es cuando los involucrados tienen diferente condición jerárquica, ¿ya? Esta puede ser ascendente o descendente.
forma más fácil de graficarlo como de empleado a empleador o de empleador a empleado, ¿ya? Luego tenemos el acoso laboral horizontal, que es cuando las personas involucradas tienen exactamente el mismo nivel jerárquico, ¿ya? Es decir, entre pares. Y por último tenemos el acoso laboral complejo mixto, es decir, es una mezcla de ambas, sí. El acoso laboral complejo mixto habla de cuando existe un acoso laboral horizontal, es decir, entre pares, pero la jefatura está en conocimiento. ¿Ya? Esa es la diferenciación. Luego pasamos al acoso sexual. Les voy a leer la definición. El que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Los requisitos para la configuración del acoso laboral son muy parecidos a los requisitos del acoso laboral, ¿ya? Requerimientos de carácter sexual realizados en forma indebida y por cualquier medio. Inexistencia del consentimiento y que la conducta debe amenazar o perjudicar la situación laboral de la persona afectada o sus oportunidades en el empleo. Si se dan cuenta, el 1 y el 3 son exactamente los mismos del acoso laboral. Y tenemos tipos de acoso sexual. En primer lugar tenemos el chantaje sexual, o como bien lo dice aquí esta frase que está escrita en latín, que significa quid pro quo, que significa algo por algo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo es cuando nosotros o la jefatura le ofrece a su empleado, por decirlo, alguna mejora de su remuneración, alguna mejora de sus condiciones laborales, a cambio de algo sexual, ¿ya? Para que lo tengamos claro. Luego tenemos el acoso sexual ambiental. Es cuando las insinuaciones, cuando de parte de la persona no hay algo directo, sino a través de insinuaciones indirectas y produce algo en el ambiente que se genera una tensión o un acoso sexual. Y por último, tenemos los acercamientos sexuales no deseados, que ya la frase lo dice de manera muy literal, que es básicamente los toqueteos cuando la persona no quiere. Toqueteo de manos, toqueteos de hombros, comidas de cara y ese tipo de cosas. Y por último, en tercer lugar tenemos la violencia en el trabajo, ¿ya? Su definición literal dice aquellas conductas que afecten a los trabajadores y a los trabajadores con ocasión de la prestación de servicios por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otros, ¿ya? Tenemos reglas de protección a favor de las personas funcionarias. Es un texto largo, pero se los voy a explicar, ¿ya? Para que lo tengan claro. Que el funcionario ya tiene el derecho a ser defendido no tan solo de manera administrativa, sino de manera civil. Ya él a través de una carta puede solicitar a la institución que ésta realice una demanda. ¿Ya? Para que lo tengamos claro, en este caso la demanda la tendría que realizar la autoridad máxima de la institución, que sería la directora. ¿Ya? Para que lo tengamos claro, esto habla de la violencia en el trabajo. Luego tenemos la discriminación arbitraria, que su definición textual, aquí es una lata, pero les voy a tener que leer la definición textual, que es lo que dice la normativa, que es que toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares y que causen privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes. En particular, cuando se junten en motivos tales como la raza o la etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología o opinión política, la religión o creencia, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la afiliación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. ¿Ya? Esa es la definición de discriminación arbitraria. ¿Ya? Luego hablamos de la discriminación de género o contra la mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, culturales y civiles o en cualquier otra esfera. Y por último tenemos la violencia de género o contra la mujer, que es diferente a la discriminación, que habla de cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado o una amenaza de aquello. Ya, para seguir avanzando nos vamos de lleno al procedimiento de la denuncia. Ya, cuando uno ya va a realizar una denuncia, aquí no hay nada preventivo, aquí es todo reactivo. ¿Ya? ¿Qué se entiende por denuncia? La denuncia es un acto formal a través del cual se expone ante la jefatura superior de la institución una situación de violencia, acoso laboral, acoso sexual o discriminación arbitraria presentada por la víctima a una tercera persona
que haya tomado conocimiento de los hechos. Primera cosa importante, si uno presenció un hecho, uno puede poner una denuncia, ¿ya? Como tercero, no es necesario que la ponga el afectado. Si uno lo quiere hacer, lo puede hacer, ¿ya? Con todos los requisitos que después voy a mencionar, pero uno lo puede hacer. ¿Qué requisitos formales tiene que cumplir la denuncia? Debe formularse por escrito y ser firmada por el denunciante. Si el denunciante no puede firmar, lo hará un tercero a su lugar, ¿ya? Identificación del denunciante, nombre completo, domicilio, cédula de identidad, teléfono, correo electrónico, cargo, unidad y establecimiento. Aquí estamos hablando de todos los datos que pide el formulario que les presentó Camilo, ¿ya? La individualización de quien hubiera cometido los hechos y de las personas que lo hubiesen presenciado, ya que son los testigos. La narración de los hechos y todos los antecedentes que puedan sumarse a esta denuncia. ¿Dónde estará disponible el formulario VALS? Ya, muy importante. El formulario VALS está disponible en el anexo 1 del documento que les estamos presentando y lo pueden retirar en todas las unidades que acá aparecen, que son las mismas unidades de los receptores que les presentó Camilo: calidad de vida, salud ocupacional, bienestar personal y oficina de guardia. ¿Ya? Para que lo tengamos claro. ¿Qué efectos genera el incumplimiento de los requisitos de la denuncia? Las denuncias que no cumplan con los requisitos mencionados anteriormente se tendrán por no presentadas, ¿ya? Y las denuncias anónimas, ¿ya? Lamentablemente nosotros no podemos hacer nada con las denuncias anónimas porque uno se tiene que identificar, ¿ya? Derechos derivados de la denuncia. Las personas que denuncian no podrán ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de la institución desde la fecha en que la autoridad reciba la denuncia y hasta la fecha en que se resuelva en definitiva no tenerla por presentada o, en su caso, hasta 90 días después de haber terminado la investigación sumaria o el sumario administrativo, ¿ya? No ser trasladados de localidad o de la función que desempeñen sin su autorización por escrito, ¿ya? Y no ser objeto de precalificación anual. Si el denunciado fuese su superior jerárquico durante el mismo plazo que se establece en el punto anterior, es decir, 90 días, salvo que sea solicitado por el denunciante. Si no lo hiciere, rige su última calificación. ¿Ya? Denuncia infundada, porque yo puse la institución, no quiere decir que una persona que realice una denuncia infundada va a ser destituida. Pero lo puse porque si es que en el ejercicio de la investigación ya se concluye que la denuncia fue infundada, se va a iniciar un proceso administrativo en contra de esa persona. Que ese proceso administrativo puede terminar incluso en la destitución. Obligación funcionaria de denunciar. ¿Ya? No les voy a dar la lata leyendo eso, pero nosotros tenemos la obligación de denunciar. Como tenemos la obligación de declarar, en caso de que así lo requiera el fiscal, tenemos la obligación de denunciar si presenciamos un hecho de violencia en el trabajo, de maltrato, sea laboral, sea sexual, o de discriminación arbitraria. ¿Ya? Y ahora vamos a la presentación de la denuncia. ¿Ante quién debo presentar la denuncia? Ante los funcionarios designados como receptores, ¿ya? Que son los 5 que mencioné yo y que mencionó Camilo. ¿Por qué medio o canales puedo presentar la denuncia? ¿De forma personal o presencial ante el receptor o por medio de correo electrónico? ¿Ya? Acá está el correo electrónico donde ustedes pueden presentar la denuncia. ¿Ya? Vamos a trabajar en conjunto con el comité para hacer una difusión como corresponde para difundir este correo que nos llegó directamente Camilo desde el servicio. Enviaron estos correos que vienen como creados, no es un correo que hayamos creado nosotros como institución. Nos lo enviaron, nosotros tenemos acceso y ahí pueden denunciar si es que así lo requieren o no lo pueden hacer, no lo pueden o no quieren hacerlo de forma personal. ¿Qué quiere decir? Que si uno va a denunciar por correo, no quiere decir que puedo poner el rollo que tiene que regirse por los mismos requisitos que yo les mencioné anteriormente. ¿Ya? ¿Qué funciones deben cumplir las personas designadas como receptores? También ya se las mencionó, pero se las voy a reiterar. Registrar la recepción de la denuncia y entregar los comprobantes de la gestión. Remitir la denuncia en un plazo de 24 horas a la jefatura máxima de la institución y orientar sobre el presente procedimiento al funcionario que así lo requiere. ¿Ya? Como decía Camilo, no nos involucramos en la denuncia, no podemos involucrarnos en lo que la persona está redactando, si es que lo redacta delante de nosotros, solamente nosotros tenemos que canalizar la información. Recibida la denuncia por la jefatura máxima, ¿qué plazo tiene para pronunciarse? ¿Ya? Una vez recibida la denuncia por la jefatura de la institución, tendrá un plazo de 3 días hábiles para emitir un pronunciamiento fundado de las mismas. Ya todos los plazos que yo les voy a dar acá para detallarles de días son hábiles.
¿ya? Para que lo tengamos claro. O sea, que se me llega a pasar todo es algo. Si transcurrido el dicho tiempo no ha habido un pronunciamiento, la denuncia se tendrá por presentar. ¿Ya? Es decir, si usted denunció y dentro de 3 días hábiles no le informan de la denuncia, usted tiene que asumir que su denuncia se ha cumplido. ¿Ya? ¿Qué acciones puede adoptar la autoridad superior una vez recibida la denuncia? Acoger la denuncia e instruir un proceso administrativo. ¿Ya? El proceso administrativo puede ser una investigación sumaria o un sumario administrativo. Desestimar la denuncia mediante una resolución fundada que deberá ser notificada a la persona denunciante en un plazo de 10 días hábiles. Perdón, de 5 días hábiles. ¿Ya? O sea, si a usted le acoge la denuncia, en este caso la institución tiene para notificarlo 3 días hábiles. ¿Ya? Y si no se la acoge, tiene 5 días hábiles. Porque ahí aparecen 10 días hábiles contra la Ley General de la República. Porque si usted toma conocimiento de que en este caso la autoridad máxima de la institución no le acogió la denuncia, usted tiene 10 días antes del momento en que se le notificó para poder presentar una apelación, por decirlo de alguna manera, ante Contraloría General de la República. ¿Ya? Y por último, derivar la denuncia por carácter de competencia dentro de 24 horas. Les doy un ejemplo. Si llega una denuncia donde la directora cree que ella no tiene las facultades para poder determinar qué hacer con esa denuncia, o se puede ver involucrada directamente o indirectamente, ella tiene 24 horas para elevarla. ¿Ya? ¿Elevarla a quién? A su familia. ¿Ya? Denuncia presentada en contra de un trabajador a honorario o empresa externa. Ya, terminación anticipada de su contratación, teniendo en consideración que quienes cumplen una función pública se encuentran sujetos a respetar el principio de probidad administrativa. Lo dice el dictamen número 27.856 de 2016 de Contraloría General de la República. Independiente de su condición contractual, ustedes tienen que estar sujetos al principio de probidad administrativa. ¿Ya? Para que lo tengamos claro. Presentación del flujo. Ya, se ve pésimo, lo sé. Pero este flujo está en todos los servicios. Nosotros como salud ocupacional, calidad de vida, como comité de VALS, los hemos encargado de este flujo que se disputa a toda la institución y no es más de lo que yo les estoy explicando ahora. ¿Ya? Solamente se lo cuento porque es parte del manual de procedimiento. Investigación de los hechos contenidos en la denuncia. ¿Ya? Instrucción de un sumario administrativo. Procedimiento administrativo de carácter disciplinario regulado especialmente en el decreto número 29 de 2004, que es el estatuto administrativo, para que lo tengan claro, también lo aprendimos en el curso con tabla. Su objetivo consiste en esclarecer los hechos que la autoridad ordena indagar, determinar responsabilidades y, en caso que corresponda, aplicar sanciones. La tramitación de un sumario administrativo. En primer lugar, tenemos la iniciación del sumario, que es la redacción de la resolución exenta que ordena el sumario, su firma, su numeración y la notificación al fiscal. Voy a recalcar lo que dice Camilo. Nosotros como sectores nos llegan muchas consultas de en qué estado está su proceso administrativo. Nosotros no tenemos idea. ¿Ya? Nosotros siempre decimos, o yo al menos siempre digo, vaya al departamento de política o al fiscal que está llevando su proceso administrativo, que yo no sé qué es. Porque a nosotros solamente nos informan por correo que la denuncia o se acogió o se desestimó bajo la resolución exenta número tanto de fecha tanto. Ni siquiera nos llega a nosotros de quién es el fiscal de esa denuncia. Y por último tenemos la etapa de instrucción, donde aparece la indagatoria de investigación, la discusión y prueba de la defensa, la elaboración de la ayuda fiscal y la finalización. Por último, modificaciones introducidas por la ley. No se lo voy a leer, se lo voy a explicar. En primer lugar, establece los principios que ya se los mencioné de confidencialidad, imparcialidad, seguridad y perspectiva de género. ¿Ya? El segundo habla de que el fiscal a cargo de la investigación. ¿Ya? Entonces ustedes saben, yo me imagino que lo han escuchado, que cuando uno lo destituye, por alguna manera, uno durante 5 años no puede ocupar un cargo. ¿Ya? Todos conocemos eso. En este caso, eso el fiscal lo puede inhabilitar. ¿Ya? Es decir, puede ser destituido, pero yo no quiero que en 5 años no me un cargo público. ¿Ya? Para que lo tengamos claro. Eso determina la ley. Añade también dentro de las causales para quitar la medida de destitución el acoso laboral. Antes, cuando uno había un proceso administrativo, solamente se tomaba la destitución en acoso sexual o discriminación arbitraria. Hoy en día, en el denuncio de acoso laboral, también se puede aplicar la destitución. ¿Ya? Las víctimas
que tengan o que crean competentes en la investigación y de pedir cuantas veces quieran la información de su proceso administrativo. ¿Ya? Por regla general, según la normativa que aparece, el fiscal puede suspender, ¿ya?, a un involucrado de sus funciones como medida preventiva. ¿Ya? No es que se va a suspender como la finalización de que ya esto se cerró y se suspende, porque todos conocemos que la suspensión también es una medida disciplinaria, ¿no? Esto es como medida preventiva. ¿Ya? Pues acá aparece, puede suspender de sus funciones o desestimar transitoriamente a otro cargo dentro de la misma institución y ciudad, o a la inculpada o a los inculpados como medidas preventivas, las cuales se conocen como medidas preventivas. ¿Ya? Si es que el sumario concluye un sobreseimiento, una absolución o una medida disciplinaria, ya la institución tiene 5 días hábiles para notificar al funcionario de la resolución final del proceso administrativo. ¿Ya? Y esta persona que se notifica dentro de estos 5 días hábiles tiene 20 días hábiles para hacer la reclamación ante la Contraloría General de la República desde el inicio, desde que a él se le notifica. ¿Ya? Y por último, se establece un término de 20 días hábiles de que se vencen todos los plazos, es decir, vamos a hacer el ejemplo. Me voy a poner yo en primera persona. Me notifican a mí hoy en día de que yo estoy por una medida disciplinaria, ¿ya? Multa, por ejemplo. Yo a partir de hoy tengo 20 días hábiles para realizar una apelación ante la Contraloría General de la República, ¿ya? Si es que yo no la realizo, ¿ya?, al final se terminen mis 20 días hábiles, se empiezan a poner otros 20 días hábiles, que son los 20 días hábiles que la institución tiene como plazo para llevar a cabo la sanción que también se me otorgó. ¿Ya? Ahora yo lo tengo. Sanciones o medidas disciplinarias. Tenemos 4 medidas disciplinarias o 4 sanciones. En primer lugar tenemos la censura. Reprensión por escrito que se hace al funcionario o a la funcionaria, de la cual se dejará constancia en su hoja de vida mediante una anotación de deber de 2 puntos en el factor correspondiente de calificación. ¿Ya? Segundo lugar, multa. Privación de un porcentaje de la remuneración mensual, la que no podrá ser inferior a un 5% ni superior a un 20% del tal. Se dejará constancia en la hoja de vida del funcionario de la fuente impuesta mediante una anotación de derecho en el factor de calificación correspondiente. Suspensión. Privación temporal del empleo con goce del 50% hasta un 70% de las remuneraciones y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo. Se dejará constancia de ello en la hoja de vida del funcionario mediante una anotación de demérito de 6 puntos en el factor correspondiente. Aclaración: suspensión cuando se termine el proceso administrativo, se suspende con un empleo con goce del 50% o un 70% de las remuneraciones. Cuando se suspende como medida preventiva es con el 100% de las remuneraciones. ¿Ya? Uno recibe su sueldo de manera íntegra. ¿Ya? Destitución. Decisión de la autoridad facultada para hacer nombramiento de poner término a los servicios de una funcionaria o funcionario. La medida procederá cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa y además en los casos de acoso sexual, discriminación arbitraria y acoso laboral. Y eso sería todo. No sé por qué dice corto, pero no sé si tienen alguna duda. No sé si tienen alguna duda.